Los invito a que inclinen sus cabezas y comencemos la oración del día de hoy. Señor mío, Dios que estás en el cielo, te doy gracias por un día más, por regalarnos la dicha de la vida, por regalarnos la salud, por llenarnos de todas estas bendiciones que tenemos inmerecidas. Te pedimos, Señor, por toda la gente que está pasando por esta tribulación, por toda la gente que carece de alimento, que carece de trabajo. Te pedimos que nos ayudes a enfrentar esta pandemia, que nos ayudes a regresar lo más pronto a nuestras actividades. Tú eres el único que sabes por qué ocurre cada una de las cosas y nunca nos vas a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Nuevamente te damos gracias por todas las bendiciones que pones ante nosotros y esta oración te la hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, chicos, bienvenidos. Esta va a ser nuestra última sesión en video de esta semana. Para este día yo tenía programado subir un video tutorial donde les explicara el programa que vamos a usar para un proyecto que ustedes van a realizar. Pero conforme fueron avanzando y estuve viendo sus trabajos, me voy dando cuenta que aún tienen algunas complejidades para lo que son las nomenclaturas de hidrocarburos. Así que me gustaría que el día de hoy podamos retomar este tema, dar un pequeño repaso con el que espero que se puedan aclarar sus dudas para que podamos seguir de una forma un poco más fácil nuestros temas que van siguiendo, que tienen mucha relación que ver con lo que es nomenclatura de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener completamente las bases de cómo voy a nombrar mi hidrocarburo para poder nombrar cada uno de sus grupos funcionales. Si se dieron cuenta con esos primeros grupos funcionales que estuvieron viendo, todos me relacionan un hidrocarburo, un grupo principal, normalmente un alcano. Entonces, si ustedes no saben cómo nombrar un alcano, pues obviamente se les va a dificultar más. Así que de eso se va a tratar la sesión de hoy. Vamos a ver algunos ejercicios y vamos a comenzar. Les recomiendo que saquen su cuaderno, su libreta y su tabla de radicales. Gracias, chicos. Vamos a comenzar, chicos. Primero, vamos a recordar que nosotros tenemos tres tipos de enlaces. ¿Cuáles son? Nosotros tenemos el enlace sencillo, donde voy a identificarlo porque solamente tiene una rayita, el enlace doble y el enlace triple. De acuerdo con mis hidrocarburos que tienen solamente enlaces sencillos, los voy a llamar alcanos. Si tengo por lo menos un enlace doble, puedo tener muchos más, se van a llamar alquenos. Y si tengo enlaces triples, se van a llamar alquilos. Partiendo de esto, chicos, vamos nosotros primero a elaborar una tabla para saber cómo voy a nombrar cada uno. Nosotros vimos también, chicos, que podemos llegar a tener radicales. Los radicales son arborescencias que nosotros vamos a tener en nuestros hidrocarburos principales. Entonces, si nosotros vamos a poner el hidrocarburo, vamos a ponerle la terminación y el enlace. Vamos a tener entonces tres tipos de hidrocarburos, que los vamos a llamar alcanos. A estos alcanos nosotros vamos a ponerle una terminación ano. ¿Cuál va a ser su prefijo si nosotros ya tenemos nuestra terminación? Nosotros, chicos, anteriormente les di una tabla en donde venía que de acuerdo al número de carbonos nosotros le vamos a dar cierto prefijo. Ahorita los vamos a estar ocupando cuando empecemos a hacer los ejercicios. Entonces, para mi alcano voy a tener mi terminación ano y mi tipo de enlace va a ser sencillo. Para mi alqueno voy a tener mi terminación eno y voy a tener un enlace doble.
para mi alquino voy a tener una terminación ino y un enlace triple. Y para mi radical voy a tener una terminación in. Hay que apuntar estas terminaciones, chicos, para ahorita que empecemos a trabajar. Todo esto lo quiero también como parte de sus apuntes para el examen. Vamos a empezar con mis primeros ejemplos. Vamos a ver los alcanos. Nosotros, para los alcanos, ya dijimos que lo voy a nombrar mi prefijo, que el prefijo lo voy a sacar de acuerdo a mi tabla, más mi terminación ano. Y mi tipo de enlace va a ser sencillo. Por ejemplo, tenemos este hidrocarburo. Vamos a poner 3 ejemplos de un alcano. Lo primero que vamos a hacer es identificar, ¿tiene puros enlaces sencillos? Sí, entonces sí estamos hablando de un alcano. Si aquí yo tuviera un enlace doble, ya no estaría hablando de un alcano, estaría hablando de un alqueno. Vamos a empezar a contar el número de carbonos. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1, 2, 3, 4. Vámonos a nuestra tabla de prefijos. ¿Qué dice mi tabla de prefijos? Cuando yo tengo 4 carbonos, voy a tener que poner el prefijo but. Ahora, ¿qué dice mi fórmula? Que un alcano es mi prefijo, ya lo tengo más terminación, an. Entonces, este compuesto se va a llamar butano. Vámonos al siguiente. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1, 2, 3. Ahora, hay que consultar nuestra tabla. Cuando yo tengo 3 carbonos, ¿cuál va a ser mi prefijo? Mi prefijo va a ser pro. Entonces, mi fórmula dice que es prefijo más terminación ano. Entonces, este compuesto se va a llamar propano. Ahora, ¿cuántos carbonos tenemos? 1. Según mi tabla de prefijos, ¿cómo lo voy a llamar si nada más tengo un carbono? Se va a llamar med. Según mi fórmula va a ser prefijo más terminación ano. Entonces se va a llamar metal. Esto va a ser para mis hidrocarburos simples. Si yo tuviera arborescencias, ¿qué voy a hacer, chicos? Si yo tengo una arborescencia, si tengo ramificaciones o radicales dentro de mi cadena. Tenemos mi siguiente cadena. ¿Qué es lo que primero que voy a hacer cuando yo tengo esto? Si se dan cuenta, yo aquí tengo cosas que les hago, que ya no es una línea directa. Voy a ir contando cada uno de mis carbonos para ver cuál es mi cadena más larga. Voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si cuento así, voy a llegar al 6. Ahora, ¿de qué otra forma puedo contar? Puedo contar de aquí a aquí. Vamos a contar así. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De qué otra forma puedo contar? De aquí a acá. Vamos a contar de aquí a acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 también. ¿De qué otra forma puedo contar? De aquí a acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y de aquí a acá. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles fueron mis números más grandes? Fueron aquí y aquí. Entonces, yo tengo
que elegir ya sea esta cadena como cadena principal o esta cadena como cadena principal. Vamos a usar la cadena que está en forma horizontal para que no se les complique tanto. Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? Ya sé que mi cadena principal es esta. ¿Qué carbono voy a elegir como carbono número 1? Mi carbono número 1 lo voy a elegir de acuerdo a donde esté mi primer grupo o mi primer ramificación. ¿Cuál tiene más cerca su ramificación? 1, 2, 3. Aquí tenemos una. Aquí tenemos 1, 2, 3. Está en el mismo lugar. Entonces, ¿qué voy a hacer si está en el mismo lugar? Voy a elegir la que tenga el grupo, el radical, con la primera letra del abecedario. Vamos a identificar qué radicales tengo. Aquí tengo un radical con un carbono. Quedamos que los radicales van a tener terminación -il. Si tengo un carbono, ¿cuál va a ser mi prefijo? Met. Entonces va a ser un met-il con terminación -il, metil. Ahora ¿qué radical es? Tiene 2 carbonos. Va a ser un prefijo -et. Entonces, mi terminación, como es un radical, va a ser -il. ¿De acuerdo? ¿Cuál letra está primero en el abecedario? ¿La E o la M? La E. Entonces voy a empezar a contar primero de este lado. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí vamos a empezar a nombrar a mi compuesto, a mi grupo. Vamos a empezar por nombrar primero el radical que tenga la primera letra en el abecedario. En este caso nosotros dijimos que es etil. Voy a poner el número al que corresponde donde está mi primera ramificación. Aquí va a ser mi carbono 3. Entonces voy a poner 3 guión etil guión. Voy a poner después mi siguiente radical. ¿Cuál es? Mi metil. ¿En qué carbono está? En el 4. Entonces voy a poner 4 metil. Y voy a nombrar al final toda mi cadena principal. Si tengo 6 carbonos, ¿cuál prefijo debo de usar? El prefijo es. Y mi terminación, ano. Entonces, este compuesto se llamaría 3-etil, 4-metil hexano. Y así quedaría el nombre de mi radical. Vamos a pasar ahora, chicos, a los alquenos. Los alquenos dijimos en nuestra tabla que van a tener dobles enlaces. Entonces, para nombrar mi alqueno voy a usar la siguiente fórmula. Voy a usar mi prefijo de acuerdo al número de carbonos que tenga mi cadena principal más mi terminación eno. Es lo único que voy a cambiar. Mi terminación. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver primero cadenas sencillas. Tenemos este. Tenemos estos 3 ejemplos. Si se dan cuenta, chicos, estos dos están en el primer carbono. Ahorita vamos a ver cómo vamos a nombrar este.
Aquí, ¿cuántos carbonos tenemos? 1, 2. ¿Cuál es mi prefijo para 2 carbonos? Et. Ahora va a ser mi fórmula. Prefijo más eno. Tenemos doble enlace, entonces va a ser eno. Eteno va a ser el nombre. Aquí, ¿cuántos carbonos tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es mi prefijo para 4 carbonos? But. Y mi terminación, cuando tengo doble enlace, va a ser en. Entonces tengo un buteno. Ahora, si se dan cuenta, aquí no tengo mi doble enlace al principio. ¿Qué voy a hacer cuando yo tengo mi enlace en otro lugar? Voy a volver a numerar mis carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sé que mi cadena es de 5 carbonos, que mi prefijo va a ser pen. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que nombrar en dónde está ubicado mi doble enlace. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a contar cuál es el carbono más cercano. Aquí tenemos que está en el 1, en el 2. Tenemos en el 2 mi doble enlace. Aquí vamos a empezar. 1, 2, 3. Está en el 3. Entonces, ¿cuál quedó más cercano? Nos quedó en el 2. Entonces, lo voy a llamar 2-penteno, indicando que mi doble enlace está en mi carbono número 2. Si yo hubiera tenido mi doble enlace, en vez de aquí, lo hubiera tenido, por ejemplo, aquí, yo hubiera tenido que empezar a contar de aquí. ¿Para qué? Para que mi enlace estuviera en mi carbono más próximo. ¿Y cómo se hubiera llamado? Se hubiera llamado penteno o 1-penteno. Ahora, chicos, ¿qué vamos a hacer si nosotros tenemos una ramificación en un penteno, en un alqueno? Vamos a usar la misma estrategia que usamos con los alcanos. Vamos a tener el siguiente compuesto. ¿Cómo va a quedar esta? Vamos a buscar mi ramificación primero más alta, más grande, independientemente de donde esté mi doble enlace. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí 1, 2, 3. Entonces tengo que escoger o esta o esta. Vamos a escoger siempre las que estén lineales. Entonces esta es mi cadena principal. Ahora, ¿cuál va a ser mi carbono número 1? Mi carbono número 1 va a ser el que está más cercano a mi doble enlace. ¿Cuál carbono está más cercano a mi doble enlace? ¿Este o este? Vamos a checar. Aquí quedaría en el carbono 1, 2. ¿Aquí en cuál carbono quedaría? 1, 2, 3. Entonces está más cerca de este lado. Por lo que voy a empezar a contar a partir de este lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, chicos, ¿cómo voy a nombrar mis radicales? Va a ser nuevamente en orden alfabético. Vamos nosotros a identificarlos. Este radical, ¿cómo se llama? Tiene un carbón, va a ser metil, porque es un radical, metil. Aquí tiene 2 carbonos, entonces va a ser etil. ¿De acuerdo? ¿Cómo dijimos que nombrábamos en los alcanos? Dijimos que vamos a nombrar el primero que está en orden alfabético. ¿Cuál está primero? Este, ¿en qué carbono está? En el 3. Entonces va a ser 3-etil. Luego, vamos a nombrar mi siguiente radical. En este caso nada más tengo este. Vamos a estar en el carbono 2. 2-metil. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nombrar mi cadena principal, que es de 5. Entonces va a ser penteno con terminación eno. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un doble enlace. Y esa sería la forma en la que yo
estaría nombrando mis grupos alquenos con ramificaciones. Por último, vamos a pasarnos a nuestros grupos alquinos. Para mis grupos alquinos vamos a usar la misma fórmula. Ahora, mi grupo alquino va a tener triples enlaces. Vamos a poner mi prefijo más mi terminación ino. Si se dan cuenta, lo único que cambian son las terminaciones. Los prefijos van a ser siempre los mismos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener por CH3, CH2, CH2. Aquí ya nuestro CH3. Aquí tenemos dos ejemplos, chicos. Vamos a seguir, chicos, para los alquenos, las reglas que usamos con los alquinos. Vamos a identificar primero cuántos carbonos tiene mi cadena. Vamos a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos una cadena de 5 carbonos. Cuando nosotros tenemos 5 carbonos, ¿cuál va a ser mi prefijo? Voy a tener un prefijo pen. Entonces voy a añadirle la terminación ino. ¿Por qué? Porque tengo un triple enlace. Ahora, ¿qué es lo que dijimos que hacíamos en los alquenos? Voy a ponerle un número de acuerdo al número donde está ubicado mi enlace. Tanto en alquenos y alquinos nosotros tenemos que identificar la posición de mi doble o mi triple enlace según corresponde. Vamos a ver de cuál está más cerca. 1, 2, está en el carbono 3 y de este lado estaría en el carbono 1, 2. Entonces nosotros empezaríamos a contar de acá a acá. Quedaría como 1, 2, 3, 4, 5. Y se llamaría 2-pentino. ¿Por qué? Porque mi triple enlace lo tengo en mi segundo carbono. Ahora vámonos a este. Vamos a tener 1, 2, 3, 4. Cuando tenemos nosotros 4 carbonos, ¿cuál va a ser mi prefijo? Voy a tener un prefijo but con una terminación ino. ¿Por qué? Porque tengo un triple enlace. Ahora vamos a ubicar dónde está mi triple enlace. 1, 2. 1, 2. Aquí vemos que no va a variar. Entonces se llamaría 2-butino. Y esa sería la forma de nosotros poder nombrar a nuestros alquinos. ¿Qué voy a hacer, chicos, si yo tengo ramificaciones? Voy a seguir el mismo procedimiento que con los alquenos. Tenemos este siguiente ejemplo. Hay que tomar en cuenta, chicos, que en los alquinos, en todos los grupos podemos tener diferentes tipos de radicales. De acuerdo al tipo radical que yo tenga, vamos a tener diferentes grupos funcionales, que son los que hemos estado viendo en esta semana. Ahorita no vamos a meterle grupos funcionales, eso lo veremos videos la siguiente semana para aclarar todas las dudas que puedan presentar. Aquí tenemos esta configuración, chicos. Vamos a identificar cuál es mi cadena principal. Si se dan cuenta,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta va a ser mi cadena principal. Igual, de la misma manera, yo no puedo escoger, chicos, esta cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esta sería mi cadena principal de 8. Yo no puedo, chicos, escoger, por ejemplo, solamente esta cadena para acá. Siempre mi cadena principal tiene que contener mi triple enlace. Siempre, siempre, siempre va a tener mi triple enlace. Si tengo un doble enlace o un triple enlace, siempre mi cadena principal va a tener mi triple enlace. En este caso, ¿cuál sería su nombre? ¿De cuántos carbonos va a ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál va a ser mi prefijo para 8 carbonos? Oct. Entonces estamos hablando de un octino. Vamos a ver cuáles son mis radicales. 1. Tenemos puros radicales metil. ¿Qué voy a hacer, chicos? Vamos a empezar a mencionar los radicales a partir del que esté más cerca del triple enlace. Como tenemos mi triple enlace acá, entonces mi numeración empieza desde aquí. Si nos damos cuenta, nosotros en el carbono 5 vamos a tener 2 metiles. Entonces, ¿cómo los vamos a nombrar? Primero voy a nombrar los metiles que estén más cerca. Va a ser 5. Como tengo 2 dimetiles, no voy a poner 5, 5. Más bien voy a poner dimetil. Y al último voy a nombrar mi último metil, que está en el carbono número 7. 5 dimetil 7 metil octeno. Y este sería el nombre de mi alquino con mi grupo radical. Si se dan cuenta, los pasos que seguimos, tanto para los alquenos como para los alquinos, van a ser exactamente los mismos. Y para lo que son nuestros alcanos, simplemente vamos a estar siguiendo mis cadenas principales. Entonces, chicos, esto sería todo por la sesión de hoy. Espero poder haber resuelto algunas de sus dudas. Igual de la misma manera estaré preparando un nuevo video para el inicio de la siguiente semana para poder hablar sobre hidrocarburos cíclicos y sus ramificaciones, que veo que también tienen un poquito de dudas. Entonces voy a tratar de estar explicándoles ejercicios para que puedan entender un poquito mejor. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana.